Bueno, considero que los requisitos legales, la situación financiera y la capacidad de endeudamiento del municipio se encuentran en la posibilidad de adquirir un nuevo endeudamiento. Entonces, presentar el proyecto como si estuviera sobrelimitando el municipio, como si estuviera sobreendeudando el municipio, como son palabras que han expresado, no es cierto. Técnicamente no es cierto, porque ni siquiera con este endeudamiento llegamos al 100% de la capacidad de endeudamiento que tiene el municipio de Ibagué. Y es dinero que se necesita para poder sacar adelante obras que sin duda alguna todos los ibaguereños reclamamos. Hay una red vial urbana completamente colapsada, comenzando por sus redes de acueducto de alcantarillado, y que necesitan una fuerte intervención para poder tener una mejora tangible para los ciudadanos de Ibagué. Se necesitan soluciones viales importantes, no solo en la 60 con Quinta, Pero se concejal, necesitan en otros sitios de la ciudad. nadie está diciendo que las obras no se necesitan en Ibagué. Pero ¿usted cree que un endeudamiento de casi 331.000 millones en 2025 es de poca monta? No estoy diciendo que es de poca monta, pero la capacidad de endeudamiento del municipio lo da y ni siquiera llegamos al 100% con ese endeudamiento. Entonces, los argumentos de sobreendeudamiento no son ciertos técnicamente, pero además, claro que se No, necesitan esas no es obras. un Coincido con sobreendeudamiento, ustedes. no es un sobreendeudamiento casi 331.000 millones. Técnicamente no, porque ni siquiera llegamos al 100% de la capacidad de Hay endeudamiento. que llegar al 100% para que usted lo llame sobreendeudamiento en una empresa. Tiene Técnic uno que tener el tope al Repito, 100 para poder decir estoy sobreendeudado. exacto. Técnicamente es así. Si usted llega al 100% del endeudamiento y lo supera, eso sería un sobreendeudamiento. Si usted ni siquiera llega al 100%, técnicamente no está sobreendeudado, está endeudado. Jorge Enrique. Gracias. Concejal Mora, justamente en esa discusión que se dio en estos días, cuando estuvo el concejal Rosas y le preguntamos que cuáles eran las responsabilidades de los cabildantes, él expresó que la responsabilidad llegaba hasta la firma de los proyectos de empréstito, en este caso particular, pero que ellos no podían hacerse cargo de las consecuencias de lo que pasara allá a nivel contractual ni de recursos. A lo cual objetamos y yo dije que era una sinvergüenzada ese tipo de respuesta, a lo cual usted aduce en su defensa en el Consejo Municipal, que yo estoy amenazando a los concejales con decirle a los electores de ustedes cuáles van a ser el objeto de la votación. ¿Usted concuerda con la posición de Javier Rosas en cuanto al control? ¿Se exonera y piensa verdaderamente que lo estaba amenazando desde acá, desde los micrófonos de Ecos del Conveima, al decir que va a decirle a sus electores cómo están votando el empréstito? Bueno, lo primero que hay que decir es que cada uno hace sus funciones desde la competencia legal y constitucional que tenga. Nosotros acá en el Consejo podemos llegar hasta el control político, en debates de control político. Ustedes ponían el ejemplo de los Juegos Nacionales del 2015. Hicimos, ahorita se me escapa el número, pero fueron muchísimos debates de control político exponiendo diferentes falencias, irregularidades, etcétera. De ahí tienen que las diferentes entidades que tienen otros roles hacer lo propio y hacer el control fiscal, imponer sanciones, hacer el control disciplinario, Procuraduría, imponer sanciones y hacer lo correspondiente a lo penal, Fiscalía. Pero nosotros no podemos, más allá de hacer el control político en un debate que se hace aquí en el Consejo, que se hicieron. Ah, pero a ustedes les parece que esos debates no hacen nada, pues habría que hablar entonces con los legisladores para que pongan acá en el Consejo funciones de control fiscal y de control disciplinario y hasta competencias penales para poder que ustedes piensen que sí estamos haciendo un trabajo importante. Concejal No, Mora, ¿cuál ha sido? nosotros tenemos unas funciones que están comprendidas en la Constitución de ley y son las que ejecutamos acá. Acá, en el marco del Juego Nacional, hicimos infinidad de debates, se me escapa el número en este momento, muchos debates poniendo en evidencia, como es nuestra responsabilidad, basados en el control político, poniendo en evidencia las irregularidades. Ah, bueno, de ahí para allá, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría tiene que hacer lo propio. Nosotros no podemos coger y meter a la cárcel a un funcionario, no podemos disciplinarlo, no podemos imponerle una multa Concejal, fiscal. nadie está diciendo que ustedes tienen que meterlos a la cárcel, pero yo le pregunto con mucho respeto y cariño, ¿cuáles han sido sus debates de control político sobre el puente de la 60 fallido en Ibagué?
¿cuál ha sido su pronunciamiento sobre el informe de la Contraloría General de la República que dice que casi 4.800 millones de pesos son detrimento patrimonial al Estado? ¿Eso qué concepto le merece con respecto a su decisión de endeudar a la ciudad? Bueno, primero que todo, participé activamente en los debates que se hicieron sobre el proyecto del Puente de la 60. Aprobamos los recursos para que se hiciera porque creo que es necesario ese tipo de soluciones viales. Ahorita se va a pensar en otra solución vial con el cambio de destinación que se le va a hacer para que puedan pensar en una solución también para la 60 o para otros sectores que también lo necesitan. Nuestra posición siempre fue que técnicamente se pudiera realizar y técnicamente la alcaldía demostraba que sí se podía. Que tuvieron problemas en el transcurso de la contratación, en el desarrollo, ya en el inicio del desarrollo de la obra y demás, acá lo debatimos, acá lo denunciamos, acá estuvimos pendientes, hicimos los debates de control político, etcétera. Y lo pusimos en evidencia, como es nuestra competencia y nuestra función. Lo pusimos en evidencia, pero no podemos ir más allá de poder hacer el debate de control político, como ya lo hemos dicho. Yo creo que obviamente y además pido a las autoridades que si hay un detrimento y que se demuestra y se concluye, que por favor paguen los responsables de este hecho. Por supuesto que sí, claro que sí, en defensa del patrimonio de Ibagué, pero no podemos por eso dejar estancado y abandonado el desarrollo de Ibagué. Eso será un proceso en el que exigiremos cero impunidad, que haya culpables, que haya responsables, que se recupere el dinero, aunque ya la mayoría del dinero se ha recuperado. Es más, se cobró una póliza y eso también tiene que saberlo la ciudadanía y demás, pero necesitamos avanzar en las diferentes soluciones viales y por eso creo conveniente que avancemos en el 3x1, por ejemplo, que propone la alcaldía, que es con la plata del nuevo empréstito y donde vamos a encontrar solución vial a muchas calles que están destruidas en la ciudad de Ibagué. Concejal Mora, muy seguramente ese proyecto se va a discutir, ya me enteré que no va a ser el día de hoy, pero va a ser objeto de discusión en estos días. Estuve pendiente de la plenaria, de la sesión de ponencia del empréstito y escuché unas voces que me parecieron de cierta forma reconfortantes en medio de la situación. Lo que nosotros pedimos realmente, nosotros no nos estamos oponiendo al modelo de endeudamiento, porque sabemos exactamente y compartimos de cierta forma lo que usted plantea. Lo que pensamos es que hay 53.000 millones de pesos en caja, 53.000 de los cuales han sido muy discutidos y muy controversiales en la ciudad por el manejo tan irregular de las finanzas, como quisieron amañar la licitación también del Parque Centenario a fin de año también con recursos del empréstito. Y lo que pedíamos era por qué no invierten esa plata que lleva pagando no sé cuántos miles de millones en solo créditos y ahí sí con responsabilidad decían, ahí sí endeudamos cuando la administración muestre que en un acto de confianza y con el control de ustedes también más allá del simple hecho de firmar, se podía comprometer eso y generar esa confianza ciudadana. Es muy difícil verdaderamente contemplar un escenario de esos, máxime en las condiciones tan irregulares como lo advierte la Contraloría General de la Nación en ese informe. Bueno, lo que pasa es que esos 40 y punta mil millones que hacen falta por ejecutar son plata que ya está destinada a unos proyectos específicos, ¿sí? Entonces, estos proyectos, mejor dicho, le voy a poner un ejemplo más castizo. Usted en su casa compró un carro, sacó una parte del carro a crédito y ahora necesita comprar el apartamento. Una cosa es para el carro y ahora su capacidad de endeudamiento le da para endeudarse y comprar el apartamento. Entonces, se endeuda y compra el apartamento. Esto es distinto. Acá estos 42.000 no podemos cogerlos y cambiarlos por otra cosa porque ya están en unos proyectos definidos, por ejemplo, en el proyecto del Centenario, por ejemplo, o en otros. Pero, ¿sí? Javier, pero necesitamos... Pero Javier, ¿es necesario con su metáfora comprar el carro y el apartamento todo en 2025? Pues si usted lo necesita, claro que lo puede hacer. Es más, la mayoría de familias nos toca hacerlo así. Pero ¿sí? no todos Entonces, pueden comprar casa, carro, apartamento, beca el mismo año. ¿Por qué el afán de que el próximo año sea 1,5 billones el presupuesto? Pues creo que se necesita porque las calles están destruidas, porque necesitamos soluciones viales, porque necesitamos avanzar en las redes terciarias. ¿No cree que deberían pedirle menos derroche? ¿No cree que deberían pedirle menos derroche a la administración para que reduzca el gasto? 2.000 OPS, Javier, 2.000 OPS en Ibagué, casi el mismo tamaño de la gobernación. ¿Eso no le merece un debate de control?
Siempre estamos levantando nuestra voz por la austeridad, por la reducción del gasto de funcionamiento. Siempre hemos estado en la función de que la alcaldía de verdad funcione bien. Es más, si quiere que le diga mi opinión sobre el tema, yo creo que debería ampliarse la planta de personal para reducir el número de contratistas que se necesitan y poder tener personas con toda la idoneidad y capacidad y con todas las garantías laborales ejerciendo tantas funciones que hacen falta en nuestro municipio y que no se pueden ejercer porque la planta de personal no está adecuada para las necesidades que tiene la ciudad en funcionamiento. Entonces, ese tema de las OPS es un tema también de necesidad y que sabemos que si no hay OPS, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda no funciona, allá se necesitan muchos funcionarios de planta. Sabemos que la Secretaría de Gobierno no funciona, allá se necesitan demasiados funcionarios de planta. Hay que hacer una nueva reestructuración, en mi opinión, porque necesitamos darle además garantías laborales a la gente. Muchas de esas personas llevan muchos años trabajando por OPS y no tienen una prima, no tienen unas garantías laborales, un bienestar laboral. Entonces, ese tema de las OPS también es un tema de necesidad de la alcaldía. Pero yo quería también referirme, porque se me olvidó responderle a Jorge, sobre la amenaza. Claro que lo dijo en mi concepto en tono de amenaza y lo dije acá respetuosamente. O sea, no vamos a acusarlos, no, aquí las votaciones son públicas y hemos tenido que tomar decisiones difíciles a lo largo de los años que llevo acá. El doctor Rosas lleva 5 periodos, yo con este podría decirse que tengo 4, porque en el periodo de Guillermo Alfonso entré el último año 2019. Entonces, acá hemos tomado decisiones informadas, estudiadas, esto lo venimos revisando no de ayer ni de antier, desde que se radicó hace más de un mes, hemos venido haciendo mesas de trabajo, hemos venido auscultando diferentes dudas y revisando cada uno de los 7 requisitos legales que debe tener y que contempla el acuerdo 017 del 2016, etcétera. Hemos estado haciendo la tarea juiciosos porque queremos el desarrollo de Ibagué y necesitamos esos recursos para poder avanzar en diferentes aspectos. Concejal, pero ¿no resulta por lo menos paradójico que en una ponencia que usted hace con el doctor Franco, en la cual instan la reglamentación sobre la rendición de cuentas a los concejales en Ibagué, esto haya tenido 11 votos negativos, 7 positivos y un ausente, cuando justamente eso se trata de un ejercicio en que los concejales, a la larga en la inhabilidad que muestran en la incapacidad de autorregularse y promover la rendición de cuentas como es ley hoy en día en el gobierno nacional para los congresistas, y ese ejercicio de control político no sale de ustedes mismos, de autocontrol, sino que también somos los medios de comunicación los que tenemos que informarle a la ciudadanía sobre las acciones y omisiones que ustedes hacen desde el Consejo. ¿No le parece por lo menos paradójico que le hayan negado a usted esa ponencia que usted mismo presentó? Bueno, mi voto fue positivo para la ponencia, obviamente, además ponente del acuerdo, y la mayoría de compañeros consideraron que era extralimitarse en las disposiciones legales que habían al respecto y votaron negativo. Como usted bien lo narra, 7 votos positivos, incluyendo el mío, 11 votos negativos y una concejal que no vino a sesionar el día de hoy. Entonces, esa es la democracia, Jorge. Acá pusimos a consideración ese acuerdo, autoría de Arturo, ponencia mía y de Franco, y los compañeros en su análisis, en su buen saber y entender, lo negaron. Entonces aquí pues hay que aceptar la democracia, no solo cuando nos aprueban las cosas que queremos o cuando salen las cosas como pensamos, sino que la democracia pues es el poder de las mayorías y las mayorías decidieron. Pues los concejales Javier Mora, Arturo Castillo, William Rosas, Andrés Zambrano, William Santiago, César Franco y Giovanni Martínez fueron los 7 que votaron a favor de que los concejales rindan cuentas en Ibagué. La segunda vez que le hunden a Castillo este acuerdo. Y los negativos, ríase, Jorge, usted que tanto defiende a Bolívar, Jorge Bolívar, Sandra Barón, Joseph González, Aura Galeano, David Huitrago, Camilo Tavera, Camilo Acevedo, el próximo presidente del Consejo, ¿no?, que no vino a nuestra entrevista, John Gómez, Julián Serna, Carlos Beltrán y Víctor Ortiz. Esto es el colmo, Jorge. Sí, el colmo total, Juan Pablo. Justamente hemos hablado sobre cómo en otras ciudades mucho más pequeñas que Ibagué se establecen observatorios del Consejo Cómo Vamos, de la Asamblea Cómo Vamos, justamente para que los concejales tengan que rendirle cuentas a la ciudadanía sobre sus actuaciones. Me parece el colmo, señores concejales, y más de la bancada de oposición de Ibagué, que no sumen a un proyecto tan importante y semejante envergadura. La verdad, muy triste, Juan Pablo,
en vez de dar el ejemplo de ellos mismos autorregulándose, pues pasen de agache una determinación tan importante para la ciudad. Pero como le dije al concejal Javier Mora, nosotros desde los medios de comunicación haremos ese control y les llevaremos a todos los ciudadanos informados las decisiones que tomen allí en el Cabildo, sean favorables o no, considerando las situaciones tan tristes como la que nos enteramos el día de hoy, que ni siquiera fueron capaces de firmar por su propio autocontrol y su propia obligación de rendirle cuentas a los ciudadanos. Pregunta final, concejal Mora, ¿cómo votó usted a lo largo de los años desde la época de Jaramillo los empréstitos? Entiendo que en la última fase de Jaramillo con Juan Espinosa hubo un proyecto de presentar endeudamiento de 40.000 millones a la ciudad. ¿Ese empréstito pasó o no pasó? Ese empréstito al fin, creo que, si no recuerdo mal, no se presentó, pero lo hubiera votado en ese momento por el tiempo que llevaba la administración negativo, porque ya estaba en las postrimerías, y ya estaba terminando esa administración, ya no era conveniente. Pero además de eso, para no ir al gobierno de Luis H., que también creo que discutimos un empréstito, vamos a ir al de Hurtado. En los primeros 105.000 los voté negativo. El argumento fue muy claro. Estábamos en medio de una pandemia y la pandemia requería una fuerte inversión, primero en reactivación económica para todas esas familias que habían quebrado, que la gran mayoría de ciudadanos en Ibagué viven del comercio y servicios y estaban en sus casas encerrados sin poder producir absolutamente nada. Se necesitaba una fuerte inversión en reactivación económica. Además de eso, fortalecimiento de la infraestructura y servicios en salud. Y el proyecto no traía ninguna de esas dos consideraciones. Insistí en ello en las discusiones, en las mesas de trabajo. Les propuse diferentes salidas, diferentes inversiones en esos dos temas para fortalecer la salida de Ibagué en la pandemia. Y no fue posible y por eso voté negativo los 105.000. Ya en los 65.000 necesitábamos nosotros, ya habíamos superado esa crisis dura de la pandemia y necesitamos una inversión fuerte en diferentes aspectos, que son de los 42.000 que estamos hablando que quedan hoy. Y aprobamos esos 75.000 y hoy tenemos sobre la mesa esta propuesta de 150.000 que creo muy adecuada a las necesidades de Ibagué, a lo que han reclamado los ibaguereños en cuanto a vías, en cuanto a atención a la zona rural, en cuanto a diferentes inversiones que necesitan los ibaguereños para su bienestar. Por eso estamos manifestando nuestro apoyo a esta iniciativa. Pero Juan Pablo y Jorge, esa presentación que hace Jorge, y con todo respeto, como lo he hecho siempre, en donde no sé cómo decirlo, en donde demerita o quiere desvirtuar la posición nuestra por el hecho y además se refiere a una cosa que no lo entendí, yo se lo escribí a Juan Pablo, ¿qué se puede esperar de una persona que ha traicionado su partido en diferentes ocasiones? Yo sí quisiera saber, Jorge, ¿cuándo yo he traicionado mi partido? Siempre he estado obediente y disciplinado, pero además con posición firme y estudiada, porque cuando me toque rebelarme, lo haré con razones y con argumentos también. Pero cuando hemos estado siempre aquí impulsando nuestro partido desde la plataforma ideológica, apoyando a nuestros candidatos, entonces ese tipo de cosas son con las que le decía yo a Juan Pablo, o sea, porque un tipo de argumentos de estos, en vez de debatir técnicamente sobre lo conveniente o no del empréstito, entonces que podemos estar en desacuerdo sin tener que ir a demeritar la persona o su historia política, como lo hizo con Rosas y como lo intentó hacer conmigo con esa aseveración. Bueno, pues concejal, sí, la verdad yo siempre tengo posiciones argumentadas, contrario a lo que usted señala, que nosotros estamos debatiendo acá sin ningún análisis, sin ningún rigor y totalmente parcializados, y como es costumbre yo siempre tengo el material probatorio de lo que hablamos, y justamente me encontré una resolución que ustedes firmaron por allá en el partido en el 2013, donde la va a compartir y Juan Pablo le pido lo compartan allá en pantalla. El Partido Liberal Colombiano, Directorio Liberal del Tolima y Directorio Liberal de Ibagué informan a la opinión pública que ante las noticias falsas que circulan en algunos medios de comunicación y portales de Internet, ratificamos a nuestra militancia y la ciudadanía en general nuestra disposición. El Partido Liberal, como es ampliamente conocido por su dirigencia y militancia, está adelantando un proceso interno para seleccionar candidatos a alcaldías, asamblea, consejos y juntas. Ratificamos nuestro apoyo y respaldo a la candidatura de Camilo Ernesto Delgado Herrera,
quien a nombre del Partido Liberal adelanta una campaña limpia, honesta, incluyente y con argumentos para ser próximo alcalde de nuestra ciudad. Firman Directorio Liberal Departamental, Guillermo Alfonso Santos, Raúl Cáceres, y firma usted, concejal Alejandro Mora, y a Emilio Serrano Carrillo, secretario. Esas son las cosas que ustedes firman, y luego, tengo entendido por las dinámicas de la campaña, luego se van a apoyar a Renzo, luego a Marco Emilio, y finalmente aparece la foto de poder, que fue la que yo dije, que usted, con esas determinaciones que toman contra vida de su partido, resultan tomando la foto del poder. Por favor, Juan Pablo, proyectémosla. Y a esa foto es la que me refería. Y solo hablar de este caso particular, no me voy a referir más al pasado. Vuelvo y les reitero, concejal, ustedes son autónomos en sus determinaciones, pero un hombre como Camilo Delgado Herrera, que ha sido tan valioso para la democracia, lo dejaron morir solo, como dicen coloquialmente los pelados hoy en día, por irse a sacar esta fotografía, simplemente por amaños con el poder. Apoyaron a Andrés Fabián Hurtado en la elección de Joana Aranda, y sí, eso era lo que yo me refería, sobre sus actuaciones políticas para amañarse a la foto del poder del momento. Pues se refería mal, Jorge, porque claro que apoyamos a Camilo Delgado hasta cuando fue candidato. Entonces ahí le falta un gran pedazo de la historia para poder hacer esas aseveraciones, porque Camilo estuvo en una consulta, en una encuesta con Renzo y otros, al final, pues el más importante que recuerdo es Renzo, en donde perdió la encuesta. Yo apoyé a Camilo, como lo hice cuando fue candidato, en la vez que ganó Hurtado, quedó de cuartas. Y Camilo mismo puede decirlo, yo solo parado en la raya de todos los candidatos al consejo que tenía el Partido Liberal, el único que lo acompañaba, que lo llevaba a todas las reuniones, yo, ¿sí? Pero además lo acompañamos en estas pasadas hasta cuando fue candidato. Después de que él perdió la encuesta, se dio libertad en el partido, porque ya no había candidato propio del Partido Liberal. Renzo no recibió el aval liberal. Ningún candidato recibió el aval liberal. Entonces, a esta historia que usted plantea mal, le falta un gran pedazo. Entonces, yo apoyo a Camilo hasta cuando fue candidato. Ya cuando no era candidato, me quedaba muy berraco apoyarlo. Y como se dio libertad en el partido, apoyé a Joana Aranda, como muchos otros liberales, y como ayudamos a acercar a muchos otros liberales, porque en el Partido Liberal se dio libertad. Entonces, esa aseveración es falsa. Y espero que, si quiere, complete la historia con demás consultas o demás, y espero que no la vuelva a plantear de esa manera porque no es cierto. Bueno, concejal respetuoso, hay que dar la historia y le será la gente la que juzgue, pero pasar del liberalismo al centro democrático en la misma elección, pues para muchos sí constituye, al menos en mi caso, sí constituye una traición, al menos al ideario del partido. Feliz día, concejal Mora, feliz día a todos los concejales, éxitos en la gestión frente al empréstito tan importante para la ciudad de Ibagué. Apreciado concejal Javier Alejandro Mora, muchas gracias por estar con nosotros hoy en el Ping-Pong Político de Econoticias y por ponerle el pecho a la brisa. Usted es muy amable. Como siempre, Juan Pablo, acá en disposición de atender y de dar claridad sobre nuestras posiciones. Para eso nos han elegido en múltiples ocasiones los ciudadanos ibaguereños, para que estemos acá estudiando cada proyecto, para que estemos tomando posición y para que tomemos las mejores decisiones por Ibagué, y eso es lo que estamos haciendo.